En el pequeño puerto de Bahía Escondida, el mar no era solo un paisaje, era un jefe caprichoso. Daba trabajo, quitaba vidas, traía comida, y a veces se llevaba todo, sin avisar. Las casas de madera se apretaban unas contra otras, colgadas en la ladera, como si tuvieran miedo de resbalar hasta el agua. Entre redes, boyas y olor a sal, vivía Tomás Herrera, un pescador de 40 años, que según todos en el pueblo, había envejecido 10 de golpe en apenas un año. Antes de que todo se torciera, Tomás tenía su lancha propia en una embarcación pequeña, de casco azul descascarado, llamada La Esperanza. No era la más bonita ni la más rápida, pero era suya, pagada a punta de amaneceres gélidos y manos partidas de tanto jalar redes. Él y su esposa Marta salían juntos al mar. Ella sabía remar, remendar, vender pescado y hasta leer el humor de las olas. Sus hijos, Sofía 15, Bruno 11 y Alma 7, crecían sin lujos, pero nunca se acostaban con el estómago vacío. Todo cambió la noche de la gran tormenta. La radio chasqueó un aviso de viento fuerte, pero nadie habló del monstruo que se formaba más allá del horizonte. El cielo se volvió de plomo, el mar empezó a hincharse, como si respirara furioso. Tomás recuerda a flashazos, a Marta asegurando cajas, la proa levantándose demasiado, el agua entrando por los costados, la luz lejana del faro de San Gabriel, inclinado hacia el mar, como si también estuviera a punto de caer. Después, solo ruido, oscuridad y el sabor salado y metálico de la muerte. Despertó horas más tarde en la playa, con arena pegada al rostro y la ropa hecha jirones. Lo habían encontrado unos pescadores, preguntó por Marta, antes de saber siquiera si todos los huesos seguían en su lugar. Le respondieron con esos silencios pesados que duelen más que la verdad. La lancha apareció hecha pedazos días después, encajada entre rocas San Marta. Nunca. Desde entonces, cada paso fue cuesta arriba. Vendió el motor por casi nada para pagar el funeral y las últimas cuentas del hospital. Lo poco que habían ahorrado se fue en alquiler, comida y medicinas para la suegra enferma, que no tardó en morirse también. Como si el corazón no hubiera soportado tanta agua encima. Quedaron Tomás y los 3 niños en una casita alquilada al borde del barranco, con techo de lámina que goteaba música triste cada vez que llovía. Al principio, algunos en el puerto eran amables, le daban trabajos sueltos, a cargar cajas, ayudar a descargar barcos ajenos, limpiar redes. Pero la compasión tiene fecha de vencimiento cuando hay cuentas por pagar. Tomás empezó a notar miradas incómodas, conversaciones que se cortaban cuando él pasaba, frases como «no se puede fiar siempre» o «uno también tiene familia». El cartel de Cefía fue desapareciendo de los puestos que antes le tendían la mano. Sofía dejó de ir a la escuela todos los días para limpiar casas o cuidar niños ajenos. Bruno cargaba sacos en el mercado a cambio de unas monedas y la promesa de otro día. Hay más. Alma, demasiado pequeña, solo podía mirar y preguntar por qué ya no había pescado frito con tortillas calientes como antes. Había noches en que los 4 compartían un solo plato de arroz, haciéndose los valientes. «Ya estoy lleno», decía uno, empujando el plato al siguiente. En una de esas noches, mientras escuchaba a sus hijos respirar, Tomás entendió que el orgullo no se come. Había aguantado meses trabajando por migajas, convencido de que algún día conseguiría otra lancha, otro motor, otra oportunidad. Pero la realidad era terca, no había dinero, no había créditos, no había milagros a la vista. Lo único que sí había era el faro. El faro de San Gabriel se alzaba en lo alto del acantilado, blanco y cansado, con una peculiaridad que todos comentaban: estaba torcido. No mucho, apenas lo suficiente para que cualquiera con ojo atento notara que la torre se inclinaba ligeramente hacia el mar, como si algo pesadísimo la atrajera desde las profundidades. Algunos decían que un terremoto antiguo
lo había movido. Otros, que era castigo por los pecados de su dueño. El dueño era don Julián Montalvo, ex capitán de barco, comerciante, prestamista y probablemente el hombre con más dinero del puerto. Tenía propiedades, barcos y enemigos. Se le conocía por tener la lengua afilada, la contabilidad estricta y el corazón blindado. Sin embargo, también se sabía que pagaba puntualmente a quien trabajara bien para él, y Tomás necesitaba dinero, no leyendas. A la mañana siguiente, con el estómago vacío y el orgullo hecho pedazos pequeños, Tomás subió la cuesta empinada hacia el faro. Cada paso le pesaba como plomo. El viento del mar le golpeaba el rostro, pero no conseguía despejarle el nudo de la garganta. La casona de don Julián, pegada a la base del faro, lo recibió con silencio. Era un edificio de piedra gris, ventanas estrechas y una puerta de madera maciza que parecía juzgar a cualquiera que se atreviera a tocarla. Tomás respiró hondo y golpeó con los nudillos. El sonido resonó en su propio pecho. Tardaron en abrir. Al final, apareció Ramaira, el ama de llaves, mujer de pelo recogido y mirada que podía desarmar a un marinero borracho con solo un gesto. «¿Qué quieres, Herrera?», preguntó, sin sonrisa. «Vengo a saber si don Julián necesita ayuda», dijo Tomás, tragándose cada gramo de orgullo. «Puedo limpiar, reparar, vigilar el faro, cargar lo que sea. Tengo 3 hijos. Y...». Ramira alzó una mano para callarlo. «Espera aquí». La puerta se cerró y Tomás se quedó solo con el viento y el ruido de las olas rompiendo más abajo. Pensó en irse. Pensó en que era una locura. Pensó en los ojos de Sofía, Bruno y Alman. Y se quedó. Después de una eternidad, la puerta volvió a abrirse. Esta vez no era Ramira. Era don Julián en persona, en alto, flaco, de espalda recta y cabello blanco cortado corto. Sus ojos grises parecían medirlo, no mirarlo. «¿Tú eres Tomás Herrera, el de la lancha que se partió en la tormenta?», preguntó, sin saludo. «Sí, señor», respondió Tomás, sintiendo el pasado clavarse de nuevo. «¿3 hijos? ¿Dijiste? ¿Qué edades?», Tomás le contó. Mientras hablaba sintió que cada número era una súplica que no se atrevía a poner en palabras. Don Julián lo escuchó sin interrumpir, como quien analiza una carta de navegación. Al final, dijo: «Necesito a alguien para el faro, limpiar, mantener la lámpara, revisar la maquinaria, subir y bajar escaleras todos los días. No tolero borrachos ni flojos. ¿Puedes con eso?». Tomás levantó la cabeza. «Puedo», respondió, más rápido de lo que esperaba. «Mañana, antes del amanecer», sentenció el viejo, «no llegues tarde». La puerta se cerró. Tomás se quedó ahí, con el corazón golpeando y la sensación de que algo acababa de ponerse en marcha. No sabía aún qué, pero mientras bajaba la cuesta de regreso al pueblo, por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho no era solo de tristeza, también era de miedo y de una esperanza diminuta que no se atrevía ni a nombrar. Lo que tampoco sabía era que ese trabajo no solo le iba a devolver la dignidad, iba a abrirle la puerta a un secreto tan grande que había logrado torcer piedra, vidas y el propio destino del faro de San Gabriel. El primer día de trabajo, Tomás llegó al faro antes de que el cielo empezara a aclarar. Llevaba una linterna vieja, un balde con algunos trapos y un termo con café ralo que había preparado en su cocina. El viento golpeaba con fuerza las paredes blancas y descascaradas de la torre. De cerca, el faro parecía aún más raro. La inclinación era evidente, como si la estructura estuviera cansada de mantenerse en pie. Ramira le abrió la puerta sin decir buenos días, pero lo dejó pasar. «Las escaleras son esas», indicó, señalando hacia una abertura oscura que daba a la base de la torre. «Tienes que subir hasta arriba, limpiar el cristal, revisar la lámpara y asegurarte de que todo gire bien. El patrón subirá más tarde a inspeccionar». Tomás asintió y comenzó a subir. Los peldaños de piedra formaban una espiral estrecha que parecía
no terminar nunca. A cada vuelta, la torre crujía levemente, recordándole que no estaba del todo recta. Entre vuelta y vuelta, pequeñas ventanas dejaban ver el mar, aún oscuro, respirando pesado bajo el amanecer que se acercaba. Cuando llegó a la sala de la lámpara, quedó sin aliento, no solo por el cansancio, sino por la vista. Desde allí arriba, bahía escondida, parecía un puñado de luces adormiladas, pegadas a la costa, y el mar se extendía hasta volverse un solo color con el cielo. La lámpara, enorme, ocupaba el centro de la sala, rodeada de cristales que habían visto más tormentas que cualquier ser humano. Tomás se puso a trabajar. Limpiar le resultaba casi terapéutico. Cada vez que pasaba el trapo, se imaginaba borrando una preocupación, una deuda, un comentario venenoso del pueblo. Cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, el cristal brillaba y la lámpara giraba suave, como si despertara satisfecha. Bajó las escaleras con las piernas temblando, pero con una satisfacción que hacía meses no sentía. Al llegar a la planta baja, encontró a don Julián esperándolo, bastón en mano, acompañado por Ramira. «¿Y bien?», preguntó el viejo, sin preámbulos. «La lámpara está limpia y el mecanismo funciona», respondió Tomás. «Solo hay un par de engranajes que necesitan aceite». Don Julián asintió, sin elogios ni crítica. «Haz una lista de lo que hace falta y dásela a Ramira», dijo. «No me gustan las improvisaciones». Durante las semanas siguientes, la rutina se fue clavando en la piel de Tomás. Subir, limpiar, revisar, engrasar, volver a bajar. Cada día descubría un detalle nuevo del faro, una grieta en la pared, una marca vieja en la piedra, un sonido particular cuando el viento cambiaba de dirección. Pero hubo algo que le llamó más la atención que cualquier cosa en el nivel más bajo, casi oculto en la sombra. Encontró una puerta de acero, gruesa, empotrada en el muro interior, con un candado pesado. La puerta no tenía ventana, ni rejilla, ni señal alguna de su propósito. Solo estaba ahí, silenciosa, como un secreto materializado. La primera vez que la vio, se detuvo frente a ella y apoyó la mano en el metal frío. ¿Sintió? ¿O creyó sentir? Una vibración leve, como si del otro lado hubiera algo vivo. Apartó la mano de inmediato y subió las escaleras más rápido de lo normal. Con el corazón acelerado, sin razón aparente, pasaron los días. Cada vez que bajaba, la puerta estaba ahí, inmóvil, inclinada ligerísimamente hacia el lado del mar, igual que la torre. Empezó a preguntarse si esa puerta y la inclinación tenían alguna relación, pero no se atrevía a preguntar. Una tarde, mientras limpiaba la ventana de la sala de la lámpara, vio llegar un coche negro por el camino de tierra que serpenteaba hasta el faro. No era el mismo de siempre. Tenía brillo de ciudad y llantas nuevas. Del asiento trasero bajó una mujer elegante, de tacones absurdos para aquel terreno, y detrás de ella, un niño de unos 6 años, delgado, inquieto, de cabello negro y ojos grandes. Tomás bajó a ver qué pasaba. Cuando llegó al patio, Ramira ya estaba discutiendo con la mujer. «Señora Paula, don Julián dijo que hoy». «No, soy su hija», interrumpió ella. «No necesito cita para ver a mi propio padre». Tomás comprendió. Esa debía ser la hija de don Julián, de la que tanto se murmuraba en el puerto, que vivía en la ciudad, que casi nunca visitaba, que prefería los edificios altos a los barcos. El niño, en cambio, no parecía interesado en discusiones de adultos. Había descubierto una pelota vieja junto a la pared, y la pateaba sin parar, acercándose peligrosamente al borde del acantilado. Tomás sintió un nudo en el estómago. «Oye, campeón», le dijo, acercándose, «no juegues tan cerca de la orilla. Es peligroso». «No pasa nada», respondió el niño, sin dejar de correr. «Me llamo Luis». «Encantado». «Luis en igual». «Aléjate un poco». «Sí». El niño hizo una mueca que mezclaba obediencia y desafío. Dio unos pasos hacia atrás
pero en cuanto Tomás se alejó unos metros, para no parecer pesado, Luis volvió a acercarse al borde, fascinado por la caída abrupta y las olas, rompiendo contra las rocas. Mientras tanto, Paula había entrado a la casa, sin pedir permiso, arrastrando sus críticas. «Papá, ¿cómo puedes seguir viviendo aquí? Esto está viejo, torcido. Vente conmigo a la ciudad, aquí te vas a matar, un día de estos». Tomás trataba de concentrarse en las palabras que le pedía Ramaira apuntar en una lista, pero su oído seguía al niño. Cada risa, cada golpe de pelota, cada paso resbaladizo sobre la tierra, sueltan, y entonces pasó. Luis corrió detrás de la pelota, que rodó justo hacia la parte del acantilado, donde la tierra estaba más gastada por la lluvia. El niño la alcanzó, y al frenar, el pie le falló. La pelota cayó primero, rebotando hacia las rocas. El cuerpo pequeño de Luis se fue detrás, inclinándose demasiado. Tomás no pensó, no midió distancias, no calculó probabilidades, sintió el corazón explotarle en el pecho, y se lanzó. En 3 zancadas largas, llegó al borde, se tiró al suelo, y se deslizó medio cuerpo hacia el vacío. Alcanzó a Luis por la muñeca justo cuando el niño ya no tenía suelo bajo los pies. El grito del pequeño se mezcló con el rugido del mar. Tomás sintió como sus propias costillas se clavaban contra la roca al soportar el peso. «No mires abajo», jadeó. «Solo agárrate de mí». «¿Me oyes?» Luis lloraba, temblando, pero apretó la mano de Tomás con fuerza desesperada. Durante unos segundos que se sintieron eternos, Tomás fue el único puente entre la vida y el abismo, una mano al borde del acantilado, la otra aferrada al niño. El viento tiraba, la tierra cedía a centímetros de su codo. Con un esfuerzo que le arrancó un rugido del pecho, Tomás flexionó una rodilla, buscó apoyo en una saliente de roca y se impulsó hacia atrás. Poco a poco, como si levantara una red cargada de peces, fue arrastrando a Luis hacia la seguridad. Al final, ambos rodaron hacia el lado seguro del acantilado, respirando, a bocanadas, con la cara llena de tierra y miedo. El grito de Paula llegó un segundo más tarde. «Luis», chilló, corriendo hacia ellos. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!». Se arrodilló junto al niño, revisándolo de pies a cabeza. Luis estaba ileso, aparte de unos raspones. Lo que más tenía era susto. Paula levantó la vista hacia Tomás, que seguía tendido, tratando de que el corazón le volviera al pecho. «¿Lo salvaste?», dijo, con voz quebrada. «Lo salvaste de verdad». Detrás de ella, en el umbral de la casa, estaba don Julián. Lo había visto todo. No dijo nada. Solo observó a Tomás con una expresión que nadie en el puerto le habría creído capaz. A mezcla de shock, gratitud y algo parecido al orgullo. Esa noche, cuando el faro giraba su luz sobre el mar oscuro y el pueblo dormía sin saber nada, Ramaira tocó la puerta del cuartito donde Tomás se quedaba a veces para no bajar al pueblo. «El patrón quiere hablar contigo», dijo. Tomás lo encontró en el despacho, sentado frente a la ventana que daba al mar. Sobre la mesa había mapas antiguos, libros abiertos y una botella de whisky casi llena. El viejo no bebía, solo la usaba como compañía. «Siéntate, Herrera», ordenó. Sin dureza, Tomás obedeció. No sabía si iba a recibir un agradecimiento, un regaño o las dos cosas. Don Julián tardó en hablar. Cuando al fin lo hizo, sus palabras fueron una tormenta distinta. «Hoy arriesgaste tu vida por mi nieto», dijo. «Un niño que apenas conoces». «Cualquier persona habría hecho lo mismo», respondió Tomás, incómodo. «No», replicó el viejo, clavándole los ojos grises. «La mayoría se habría quedado congelada, esperando que otro actuara. Tú no dudaste, te lanzaste. Eso no se paga con dinero». Herrera Tomás tragó saliva. No sabía qué contestar. Entonces, don Julián apoyó las manos en la mesa, como si tomara impulso para una decisión difícil. «He tomado una resolución», anunció. «Voy a darte algo que no le di ni a mi hija
ni a mis sobrinos. Algo que nadie, en este pueblo, se imagina. Tomás frunció el ceño, confundido. Voy a regalarte el faro de San Gabriel, dijo el viejo, despacio, como si cada palabra pesara toneladas. La torre, la casa, el terreno y todo lo que hay dentro. Tomás se quedó sin aire. No sabía todavía que el verdadero peso de esa frase estaba en esas últimas palabras, en todo lo que hay dentro, porque el faro no estaba torcido solo por viejas tormentas, estaba torcido por el secreto que guardaba en sus entrañas. Un secreto que, a partir de ese momento, también iba a pertenecerle a él. Tomás pasó la noche entera, dando vueltas en la cama dura del cuartito, junto al faro. Cada vez que cerraba los ojos, veía otra vez la imagen de Luis colgando sobre el abismo y la mano de don Julián, tendiéndole un regalo imposible. Voy a regalarte el faro de San Gabriel y todo lo que hay dentro. La frase no dejaba de darle vueltas en la cabeza, como la propia lámpara del faro. Al amanecer, bajó al pueblo para ver a sus hijos. No podía contarles nada todavía. Ni siquiera estaba seguro de que todo no hubiera sido un sueño de cansancio y whisky ajeno. Sin embargo, había algo distinto en su forma de caminar, como si sus pasos ya no pesaran exactamente igual sobre el suelo de tierra. Sofía lo miró con el ceño fruncido, mientras servía el café aguado en tazas desparejadas. «Papá, ¿te pasó algo?», preguntó. «¿Estás raro?». Tomás sonrió apenas. «Solo fue un día largo», contestó. «Joy, vai ser mais ainda». No dijo más. No quería ilusionarlos con algo que podría deshacerse con una firma mal puesta o un capricho de rico que se arrepiente al despertar. Pero don Julián no se arrepintió. Esa misma tarde, Ramaera bajó al pueblo en una camioneta vieja, buscó a Tomás en el muelle y le dijo con su tono seco de siempre: «El patrón te espera en la ciudad, hay que ir a la notaría». Tomás sintió un cosquilleo de miedo en la nuca. Notaría significaba papeles, y papeles significaban que las palabras del viejo iban en serio. El viaje fue silencioso. Ramaera conducía con atención. Tomás miraba por la ventana los cerros secos que rodeaban Bahía Escondida, preguntándose en qué momento su vida había dado un giro tan absurdo. La notaría quedaba en un edificio antiguo de paredes altas y ventiladores perezosos en el techo. Los documentos ya estaban sobre la mesa cuando llegaron. El notario, un hombre calvo de lentes delicados, les explicó una y otra vez lo que Tomás tenía delante. «Aquí, don Tomás, usted figura como nuevo propietario del faro, la casa adjunta y la parcela completa del acantilado, con todas sus edificaciones e instalaciones. En todo está en regla. El señor Montalvo ha decidido donarle la propiedad en vida». Tomás apenas entendía cada palabra, pero el peso del momento le llegaba igual. Sus manos, acostumbradas a cuerdas y redes, temblaban un poco al tomar la pluma. Fue entonces cuando la puerta de la notaría se abrió de golpe. Entraron Héctor y Natalia Montalvo, impecables en su ropa de ciudad, con el rostro encendido de rabia contenida. Parecían dos halcones que acababan de descubrir que alguien les había robado el nido. «Tío, dime que esto es una broma», escupió Natalia, clavando los ojos en los papeles. «No lo es», respondió don Julián, sin levantarse de la silla. «Tomás está firmando la transferencia del faro. Llegan tarde. Regalarle el faro a este pescador». Héctor casi no podía contenerse. «Eso es una locura. Esa propiedad es de la familia». «Es mía», lo corrigió don Julián, «y puedo hacer con ella lo que me dé la gana, mientras siga respirando». El notario carraspeó, incómodo, pero no intervino. Tomás quiso hacerse pequeño, invisible, desaparecer bajo la mesa. En su vida, había deseado menos ser el centro de una escena que en ese momento. «¿Y qué va a decir Paula?», insistió Natalia. «¿Tu propia hija? No importa. ¿Tu nieto? No importa». «Mi hija tiene su vida hecha en la ciudad», dijo el viejo, cansado. «Mi nieto casi se mata hoy aquí.
¿Sabes quién lo salvó? Señaló a Tomás. Elan. No. Tú. No, Héctor. Elan. Héctor apretó las mandíbulas. Todo eso está muy dramático, pero no justifica que entregues un bien tan valioso a un extraño. No es un extraño, replicó don Julián, con una firmeza que no admitía duda. Es un hombre que conoce el hambre, el trabajo y la responsabilidad de traer hijos al mundo. Ustedes solo conocen herencias y caprichos. El silencio que siguió se llenó de respiraciones tensas. Notario, dijo el viejo de pronto. Continuemos. Tomás firmó donde le indicaron, sintiendo que cada trazo de tinta era un paso sobre una cuerda floja tendida sobre el mar. Cuando el notario estampó el sello final, fue como si un trueno silencioso hubiera sacudido la habitación. El faro ya no era de don Julián. ¿Era suyo, al salir? Héctor le lanzó a Tomás una mirada que quemaba. Disfruta tu farito mientras puedas, murmuró. Este juego no ha terminado. Regresaron a Bahía Escondida al atardecer. El sol caía detrás del faro, recortando su silueta inclinada contra el cielo anaranjado. Tomás lo miró, como quien mira a un animal dormido, con respeto y un poco de miedo. Esa noche, cuando el viento soplaba más fuerte de lo habitual, don Julián lo llamó otra vez a su despacho. No había mapa sobre la mesa esta vez, sino una sola llave pequeña, antigua, de metal ennegrecido por el tiempo. Ahora sí, dijo el viejo, es hora de que conozcas el verdadero peso de lo que te acabo de entregar. Tomás reconoció la llave al instante. Era la que había soñado 1000 veces desde que vio la puerta de acero en la base del faro. Mi abuelo construyó esta torre hace más de 80 años. Empezó don Julián, no solo para guiar barcos, no solo para ver el mar. La construyó para esconder algo. Se levantó, tomó la llave y se la puso en la palma a Tomás. Era capitán, comerciante y, para qué negarlo, contrabandista cuando convenía. A lo largo de su vida reunió cosas que no trastó a ningún banco ni gobierno a monedas de oro, plata, instrumentos de navegación, reliquias que otros capitanes le vendían o cambiaban por favores. Todo lo fue guardando en una cámara que mandó construir bajo el faro. Tomás escuchaba sin parpadear. Durante años, esa cámara fue el secreto más grande de nuestra familia. Continuó el viejo. Mi padre la heredó, luego yo, pero nunca confié en mis propios parientes para esto. Demasiada ambición, poca lealtad. Julián se acercó a la ventana. Desde allí se veía la base del faro, la sombra inclinada sobre las rocas. ¿Sabes por qué el faro está torcido, Herrera?, preguntó, sin darse la vuelta. Tomás negó con la cabeza. La gente dice que fue un temblor, una tormenta, una maldición. Tonterías. La verdad es más sencilla y más triste. Con los años, el peso de lo que hay en esa cámara fue hundiendo el lado que da al mar. Piedra, metal, madera, todo cede ante la gravedad, tarde o temprano. Se giró al fin, con los ojos grises, brillando en la penumbra. El faro se inclinó por la avaricia de mi abuelo y el miedo de mi padre, y yo lo mantuve así. Por cobarde. Tomás apretó la llave entre los dedos sin darse cuenta. Sentía el frío del metal atravesarle la piel. ¿Por qué dármelo a mí?, preguntó por fin, con voz ronca. ¿Por qué no dejarlo en manos de su hija, de su nieto? Don Julián sonrió con una tristeza profunda. Mi hija no necesita esto. Ann tiene su vida hecha. Y si supiera la magnitud de lo que hay ahí abajo, sus hermanos la harían pedazos por quedarse con una parte. No quiero que mi legado sea una guerra de buitres. Prefiero que sea una oportunidad. Se acercó a Tomás y le puso una mano huesuda en el hombro. Te vi llegar al faro con la cabeza baja y el estómago vacío. Te vi trabajar sin quejarte. Te vi mirar a tus hijos como quien mira un barco al que no piensa abandonar, ni aunque se hunda. Hoy te vi lanzarte por mi nieto sin pensar en ti. Eso me dice más de ti que cualquier papel. Tú no quieres riqueza para exhibirla. La quieres para dar de comer, para educar, para respirar, sin miedo. Por eso te la doy
Tomás sintió que los ojos se le llenaban de una mezcla extraña de gratitud y pánico. «Yo no sé nada de tesoros», confesó. «Solo sé de redes y de mareas». «Aprenderás», dijo el viejo. «No tienes que decidir nada hoy. Solo quiero que entiendas esto. A lo que hay en esa cámara es legalmente tuyo. Desde esta mañana. Está escrito en las escrituras. Nadie puede reclamarlo sin pasar por encima de la ley. O de ti». Ann guardó silencio un momento. Luego, añadió, «Lo que proteges con tu vida, te protege a ti. Recuerda eso cuando bajes ahí abajo». Esa misma noche, cuando el viento soplaba como si quisiera arrancar la torre de su base, Tomás se encontró solo frente a la puerta de acero. Las paredes de piedra exhalaban frío. El faro crujía en cada ráfaga. Metió la llave en el candado. El metal se dio con un clic que pareció retumbar hasta la lámpara de arriba. Abrió la puerta despacio. Un olor a humedad antigua, metal y sal atrapada, salió a su encuentro. Encendió una linterna y dio el primer paso. La luz dibujó líneas sobre cofres apilados, estantes de madera oscura, cajas con símbolos desconocidos, instrumentos de bronce colgando de ganchos, redes llenas de objetos que brillaban. Por un instante, Tomás no fue capaz de respirar. Allí, bajo el faro torcido, se extendía una riqueza que escapaba a su imaginación. Pero más que oro y plata, lo que vio fue otra cosa, a la posibilidad de enderezar, al menos un poco, la vida que la tormenta había torcido. No sabía todavía a qué precio. Los días siguientes al descubrimiento de la cámara fueron una mezcla extraña de vértigo y silencio. Tomás seguía cumpliendo su rutina en el faro. Subía, limpiaba, revisaba la lámpara, engrasaba los engranajes. Pero ahora a cada paso que daba sobre la piedra sabía que, bajo sus pies, dormía una riqueza imposible. Durante varias noches, evitó bajar de nuevo a la cámara. La llave dormía en una cajita de metal escondida, en un rincón del cuartito, donde se quedaba a veces. No quería volverse loco contando monedas, ni midiendo barras de metal, que quizás nunca entendería. Prefería concentrarse en lo que sí conocían: el viento, las mareas, la luz que giraba sobre el mar. Aún así, la cámara no se iba de su cabeza. Cuando regresaba al pueblo y veía los techos oxidados, las redes rotas, colgando de las paredes, los niños descalzos, jugando cerca del muelle, no podía evitar pensar que en un solo cofre de aquellos había más valor que en todo Bahía Escondida. Una tarde, mientras preparaba arroz con unos pedazos de pescado para sus hijos, Sofía lo observó con atención. «Papá», dijo, apoyando los codos en la mesa, «desde que volviste de la ciudad, estás diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó él, removiendo la olla. «No, Sian, como si cargaras algo muy pesado o muy importante. Antes se notaba que estabas cansado y triste. Ahora pareces cansado y preocupado». Tomás soltó una risa corta. «Tal vez sea las dos cosas», contestó. «Cansado y preocupado». Pensó por un segundo en contarle algo, aunque fuera una parte. Decirle que el faro ya era suyo, que algún día, quizá, podrían vivir más cerca del mar, sin miedo al alquiler, que existía un futuro distinto al de las mismas redes y las mismas deudas de siempre, pero se contuvo. «Primero tengo que aprender a no hundirme con esto», se dijo. «Luego, ya veré cómo ayudar a otros a flotar». Mientras tanto, en una casa grande, al otro lado del pueblo, el apellido Montalvo hervía. Héctor caminaba de un lado a otro del salón, con un vaso de whisky en la mano que no había probado. Natalia lo seguía con la mirada, sentada en un sillón de cuero, las piernas cruzadas, fumando con rabia. «No puede haber hecho esto», repetía Héctor. «No puede. Lo hizo», dijo Natalia, soltando el humo. «Lovistan firmó delante de ti. El faro ya no es nuestro. El faro es de la familia», insistió él. «Ese viejo se está volviendo loco. Seguro, ese pescador lo manipuló. Habría que revisar si esa firma es legal». «¿El notario?», lo dijo.
Recordó, ella en todo está en regla. Los papeles se pueden impugnar, replicó él, sin escucharla del todo. Podemos alegar incapacidad, presión indebida, lo que sea. Pero, antes, se detuvo, frunciendo el ceño. Antes necesito saber exactamente qué hay ahí. Natalia arqueó una ceja. ¿Te refieres al secretito del abuelo?, preguntó. De niños, habían escuchado historias sueltas sobre cosas valiosas escondidas en el faro, pero nadie les había confirmado nada. Con los años, lo tomaron como rumor exagerado, pero ver a su tío dispuesto a regalar la torre entera a un extraño fue la prueba definitiva de que había algo más que sentimentalismos. Si mi tío es capaz de regalar el faro, dijo Héctor, es porque sabe que el valor real no está en la piedra, sino en lo que el abuelo escondió. Y ahora, ese pescador tiene la llave. Apretó el vaso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No pienso quedarme mirando, susurró. Esa riqueza es parte de nuestra herencia. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Natalia, con una media sonrisa. ¿Entrar al faro como un ladrón? Si hace falta, sí, dijo él. Pero antes, voy a hacerlo por las buenas. Un par de días después, Tomás estaba reparando una baranda oxidada en la escalera exterior del faro, cuando escuchó el motor suave de un coche caro, subiendo por el camino de tierra. Miró hacia abajo y vio el sedán negro, brillando bajo el sol de la tarde. Héctor Montalvo bajó del auto, con gafas oscuras y camisa perfectamente planchada, completamente fuera de lugar, en medio del polvo y el salitre. Buenas tardes, Herrera, saludó, como si fueran viejos amigos. ¿Te molesto un momento? Tomás se limpió las manos en el pantalón y bajó con cautela. ¿Qué se le ofrece, señor Héctor?, preguntó, midiendo cada palabra. Venía a felicitarte, dijo Héctor, sonriendo. No todos los días un pescador se convierte en propietario de un faro. Debes sentirte importante. Importante. Tomás sintió la burla escondida detrás de las palabras, pero no reaccionó. Es solo un lugar de trabajo, contestó. Y una gran responsabilidad, justamente, dijo Héctor, aprovechando. Es mucha responsabilidad para un hombre en tu situación. 3 hijos, deudas, una casita alquilada. El faro está viejo, torcido, necesita reparaciones caras. No cualquiera puede hacerse cargo. Tomás lo observó en silencio. Sabía a dónde iba eso. Voy al grano, continuó Héctor, sacando un papel del bolsillo. Estoy dispuesto a ayudarte. Puedo comprarte el faro. Te ofrezco una buena suma en efectivo, sin preguntas. Le mostró el número escrito en el papel. Para alguien como Tomás, era una fortuna, lo suficiente para comprar una casa modesta, un bote decente y vivir sin apuros durante un tiempo. ¿Por qué le interesa tanto este faro?, preguntó Tomás, sin mirar el papel. Pensé que lo consideraban una ruina. Porque es de la familia, respondió Héctor sin pestañear. Porque mi abuelo lo construyó, porque es parte de nuestra historia, y porque mi tío no estaba en sus cabales cuando te lo cedió. Tomás dobló el papel y se lo devolvió, sin haberlo leído. El faro no está en venta, dijo, con calma. Su tío estaba bien lúcido. No obligué a nadie, y no pienso discutir sus decisiones. La sonrisa de Héctor se congeló. Durante un segundo, su verdadera expresión salió a la superficie en fría, dura, llena de desprecio. Te conviene pensarlo mejor, dijo, guardando el papel. La autoridad marítima puede decidir que el faro no es seguro. Protección Civil puede clausurarlo. Un informe técnico bien hecho puede convertir tu torre en un problema legal. Y cuando eso pase, nadie querrá comprártelo, ni por la mitad. Tomás sintió un escalofrío, pero no lo mostró. Si hay que hacer reparaciones, las haré, respondió. No necesito su dinero. Héctor dio un paso hacia él, bajando la voz. Todos necesitan dinero, Herrera, susurró. La diferencia es que algunos saben de dónde sacarlo y otros se ahogan agarrados a una roca. No seas necio. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Antes de subir, añadió, sin mirarlo, voy a volver. Oyó
o alguien enviado por mi ente. Recomiendo que para entonces tengas una respuesta más inteligente. El coche se perdió en el camino, levantando una nube de polvo. Tomás se quedó solo, con el corazón acelerado. No era solo la amenaza en las palabras de Héctor. Era la sensación clara de que el hombre no estaba hablando de leyes nada más. Habría otras formas, menos limpias, de intentar quitarle lo que ahora era suyo. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos estaban bien en el pueblo, Tomás regresó al faro. Bajó hasta la base, con la linterna en la mano, y se detuvo frente a la puerta de acero. La cámara lo recibió con el mismo olor a metal y silencio. Pasó la luz por los cofres, por las pilas de cajas, por los instrumentos antiguos que colgaban como sombras quietas. Por primera vez, no sintió solo asombro, sintió miedo. No miedo de lo que había allí, sino de lo que otros harían para arrebatárselo. Lo que proteges con tu vida, te protege a ti, le había dicho don Julián. Tomás acarició la llave en su bolsillo y supo que ya no se trataba solo de un regalo. Era un campo de batalla, y aunque aún no lo sabía, el primer movimiento del enemigo ya estaba en marcha. Días después, una llamada anónima a las oficinas de Protección Civil denunciaría que el faro de San Gabriel era una estructura inclinada, peligrosa, habitada por un hombre con 3 menores. El rumor estaba echado a volar. Los herederos al acecho no pensaban rendirse sin guerra. La notificación no llegó como una carta formal, ni como un funcionario tocando a la puerta con amabilidad. Llegó en forma de camioneta blanca, con el logo de Protección Civil estampado en los costados. Subiendo por el camino de tierra, una mañana de viento fuerte, Tomás estaba revisando el aceite del mecanismo de giro cuando escuchó el motor. Se asomó por la ventana de la sala de la lámpara y vio el vehículo detenerse frente a la base del faro. 2 hombres bajaron en uno alto, con casco y portapapeles. El otro, más joven, cargando una cámara y una cinta métrica. Detrás, como un mal presagio, un sedán negro esperó a prudente distancia. No hacía falta ver la placa para saber de quién era. Tomás sintió que el estómago se le hacía un nudo. Bajó las escaleras más rápido de lo habitual. Los inspectores ya estaban en la puerta cuando salió. «Buenos días», dijo el mayor, mostrando una identificación. «Ingeniero Morales, de Protección Civil. Recibimos un reporte sobre la estabilidad de esta estructura. Venimos a hacer una inspección». Tomás tragó saliva. «¿Un reporte?», preguntó. «¿De quién?». «Anónimo», respondió el ingeniero, con tono neutro, pero con suficiente detalle para que tengamos que venir. El joven a su lado tomó una foto de la base del faro, enfocando la inclinación evidente hacia el mar. El sedán negro se mantenía más atrás, con los vidrios polarizados, ocultando al observador. Pero Tomás no necesitaba verlo para saber que Héctor estaba ahí, esperando el veredicto, como quien espera la sentencia de un juez. «Adelante», dijo Tomás, intentando que la voz no le temblara. «No tengo nada que ocultar». Los 3 subieron las escaleras. Cada crujido de la piedra parecía acusarlo de algo que no había hecho. El ingeniero Morales tomaba notas, medía la inclinación con instrumentos que Tomás nunca había visto. Revisaba barandas, peldaños, vigas. «¿Desde cuándo vive aquí, señor Herrera?», preguntó, mientras se agachaba para observar una grieta. «No vivo aquí», aclaró Tomás. «Trabajo y a veces duermo en el cuartito de abajo cuando se hace tarde. Pero mi casa está en el pueblo. Vengo todos los días». «¿Y sus hijos?». «Viven conmigo en el pueblo», repitió. «No suben al faro sin supervisión». El joven tomó más fotos de la escalera, de la lámpara, de las paredes con manchas de sal. Tomás sentía que le fotografiaban el alma. Cuando terminaron de subir y bajar, el ingeniero pidió ver la base exterior. Rodearon la torre, examinando las piedras erosionadas, las marcas de humedad, la línea en la que la torre empezaba a inclinarse. «Es evidente que la estructura se ha deformado con los años», admitió Morales. «¿Se han hecho reparaciones recientes?». Tomás dudó un segundo. Luego decidió que no valía la pena mentir. «No aún»,
respondió. Pero sé que hay cosas que reforzar, y pienso hacerlas. No quiero que nadie salga herido aquí, ni yo, ni mis hijos, ni los barcos que dependen de la luz. El ingeniero lo miró un momento, como midiendo su sinceridad. Está bien, dijo, déjeme revisar mis notas. Se apartó unos pasos con su compañero, hablaron en voz baja. El sedán negro seguía ahí, paciente, como un buitre sobrevolando. Tomás sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Si declaraban el faro peligroso, podrían clausurarlo, y si lo clausuraban, Héctor tendría la excusa perfecta para presionarlo a vender. Finalmente, Morales se acercó de nuevo. Se lo pondré claro, señor Herrera, dijo. Este faro es viejo, está inclinado, y tiene deterioro, pero he visto estructuras peores seguir en pie durante décadas. Tomás contuvo la respiración. Por sí sola, la inclinación no es motivo suficiente para clausurar, continuó el ingeniero, siempre y cuando se hagan las reparaciones adecuadas. Las escaleras necesitan refuerzo. Algunas barandas deben reemplazarse. Hay que consolidar la base del lado que da al mar. Si usted se compromete a realizar esas obras en un plazo razonable, no tengo fundamento técnico para desalojarlo, ni para impedir que el faro siga operando. El joven sacó un formulario. El ingeniero lo firmó. Le daré 30 días para comenzar las reparaciones, añadió. Volveremos a inspeccionar. Si para entonces el trabajo está en marcha y bien hecho, no habrá problema. Si no terminó la frase. No hacía falta. Tomás asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nueva ansiedad. Haré lo necesario, dijo. Se lo prometo. Los inspectores se fueron en la camioneta blanca. El sedán negro arrancó tras ellos, pero antes de irse, se detuvo junto al camino. La ventanilla del conductor bajó apenas unos centímetros. Tomás alcanzó a ver el perfil de Héctor, con una sonrisa torcida. Parece que te dieron un poco más de cuerda, Herrera, dijo, sin quitarse las gafas. Lástima que no tengas con qué arreglar esta torre. El cemento no se paga con buenas intenciones. Tomás no respondió, se limitó a mirarlo. Cuando te canses de pelear contra la gravedad, añadió Héctor, yo sigo listo para hacerte una oferta, y cada día que pase, valdrá menos. A la ventanilla subió. El coche se alejó, dejando detrás una nube de polvo y la certeza de que el tiempo corría en contra. Esa misma tarde, Tomás fue a ver a don Julián. Lo encontró en la casona, sentado frente a la ventana, con Luis, jugando en el suelo con unos barcos de madera. Ya me enteré, dijo el viejo. Antes de que Tomás abriera la boca, Morales me llamó. Es un buen ingeniero. Dijo que tengo 30 días para empezar reparaciones, explicó Tomás. Pero no tengo dinero ni para pagar a un albañil, y menos para reforzar una torre entera. Don Julián asintió, como si hubiera previsto esa frase. Por eso te dije que la cámara era una oportunidad, no una maldición, respondió. Tienes que usarla. Tomás frunció el ceño. ¿Usarla cómo? ¿Empezar a vender cofres como si fueran pescado en el muelle? La mitad del pueblo mataría por saber qué hay ahí abajo. Nadie dijo que fueras a hacerlo a gritos, replicó Julián. Escúchame bien, no necesitas venderlo todo, ni siquiera una gran parte. Basta con una pieza en una sola, algo valioso, pero discreto. Fue hasta un cajón del escritorio y sacó una libreta de cuero. Conozco coleccionistas, museos, gente que paga bien y no hace demasiadas preguntas. Continuó. Si escoges una pieza adecuada, puedo hacer que salga de aquí y vuelva convertida en dinero limpio, sin ruido. Tomás se quedó en silencio. La idea de tocar el tesoro con intención de vender algo lo incomodaba, como si fuera una traición al gesto de Julián. Pero entonces pensó en sus hijos, en las escaleras crujientes del faro, en la mirada de Héctor tras el volante de su sedán. ¿Una pieza?, repitió despacio. Solo una. Por ahora, sí, confirmó el viejo. Empieza por poner en orden lo que sostiene tu vida, el faro, la casa, tu familia. Luego hablaremos de lo demás. Esa noche,
Tomás bajó de nuevo a la cámara. La linterna recortaba sombras doradas y plateadas en las paredes. Abrió un cofre con monedas. Lo cerró. Miró un arcón con barras metálicas. Lo ignoró. Al final, sus ojos se detuvieron en algo más pequeño. Un estuche de madera oscura, cuidadosamente guardado en un estante aparte. Lo abrió con cuidado. Dentro, sobre un terciopelo gastado, descansaba un sextante de bronce, finamente trabajado, con inscripciones en inglés y marcas de uso en el cristal. No tenía el brillo vulgar de las monedas ni la contundencia de una barra de metal. Tenía historia. Tú, murmuró Tomás, vas a ser el primero en salir. Al día siguiente, regresó a la casona, con el estuche envuelto en un paño. Don Julián lo examinó con la delicadeza de quien toca un recuerdo. Perfecto, dijo. Finales del siglo XIX, bien conservado. Conozco a alguien en la ciudad que se volvería loco por tener esto. Una semana después, Tomás y el sextante viajaron a la capital en la camioneta de Julián. El coleccionista era un hombre de manos suaves y ojos brillantes, que apenas vio la pieza, empezó a hablar de historia, de rutas, de capitanes. Al final, abrió una caja fuerte y contó el dinero sobre la mesa. Era una cantidad que Tomás nunca había visto junta en su vida. Con esto alcanza y sobra para las reparaciones, dijo Julián, de regreso en la camioneta. Pero no lo gastes todo en cemento. Piensa también en tus hijos. Tomás guardó el fajo en una bolsa que parecía demasiado frágil para tanto peso. Los trabajos comenzaron la semana siguiente. El maestro Aurelio Campos, un albañil conocido en Bahía Escondida por enderezar paredes que todos daban por perdidas, llegó con 3 peones y un saco lleno de herramienta. Si usted mantiene este faro encendido, le dijo a Tomás, estrechando su mano, yo puedo mantenerlo en pie. Reforzaron la base del lado del mar, con nuevas columnas de concreto armado. Inyectaron resina en las grietas profundas. Cambiaron escalones rotos. Soldaron barandas firmes. El faro seguía inclinado, porque enderezarlo por completo habría significado derribarlo. Pero ahora la inclinación era un gesto, no una amenaza. Mientras los hombres trabajaban, Tomás iba y venía del pueblo, pagaba los materiales puntualmente, compraba comida un poco mejor para sus hijos, arreglaba el techo de su casita alquilada. Por primera vez, Sofía tuvo un escritorio decente donde hacer la tarea. Bruno estrenó unos zapatos que no le quedaban grandes ni pequeños. Alma tuvo un cuaderno nuevo para dibujar. ¿De dónde sale todo esto, papá?, preguntó Sofía una noche, mirándolo con curiosidad. Tomás se quedó en silencio un momento. De trabajo, respondió. De trabajo y de una oportunidad que tenemos que cuidar. Algún día te lo explicaré todo. Por ahora, solo ayúdame a no malgastarla. Ella asintió, seria, como si entendiera más de lo que decía. Cuando los 30 días se cumplieron, la camioneta de protección civil volvió a subir por el camino. El ingeniero Morales recorrió la torre con ojos técnicos. Tocó el concreto nuevo, probó las barandas, midió de nuevo la inclinación, revisó informes de Aurelio. Han hecho un buen trabajo, concluyó. Este faro está viejo, sí, pero seguro. No hay motivo para clausura. Firmó otro papel. Tomás sintió que, con esa firma, el faro respiraba aliviado. Desde la distancia, sin bajar del coche, Héctor observó todo. Cuando vio al ingeniero estrecharle la mano a Tomás, apretó el volante, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La guerra no había terminado, pero la primera gran batalla la había ganado el pescador. Esa noche, mientras la luz del faro giraba sobre el mar calmado, Tomás se sentó en el umbral de la torre, cansado, pero en paz. Por primera vez, desde la tormenta que se llevó a Marta, no se sintió al borde del naufragio. Había usado una parte mínima del tesoro para fortalecer los cimientos del faro, de su hogar, de sus hijos. La transformación apenas comenzaba. Lo que antes era solo una torre torcida y un hombre derrotado, empezaba a convertirse en algo más, en un faro
firme, y una familia levantando la cabeza. Y aunque Héctor siguiera acechando en la sombra, Tomás ya no era el mismo. Había aprendido que la riqueza más peligrosa no era la que brillaba bajo tierra, sino la que uno dejaba pudrirse por miedo. Él había decidido lo contrario, usarla para sostener, no para aplastar. El primer cambio grande no se notó en el faro, ni en la cuenta del banco, ni en la forma en que la gente miraba a Tomás en el puerto. El primer cambio verdadero se vio en la mesa de la casa. El arroz ya no venía solo, ahora traía pedazos de pescado, verduras, a veces hasta pollo los domingos. Había pan fresco, más de una vez por semana. Los niños ya no discutían por el pedazo más grande, porque sabían que alcanzaba para todos. Sofía empezó a hablar de cosas que antes ni se permitía soñar. Terminar la secundaria, estudiar algo relacionado con el mar, quizás biología marina. Bruno dejó de trabajar cargando cajas y se unió a un pequeño club de vela del puerto, donde descubrió que se sentía tan cómodo sobre un bote como su padre, pero con menos miedo y más futuro. Alma, con sus cuadernos llenos de faros y barcos, empezó a ir a clases de dibujo que una maestra del pueblo daba casi gratis. Todo esto no sucedió de un día para otro. Fueron meses de pequeñas decisiones: a vender otra pieza del tesoro, aquí, ahorrar allá, invertir con cuidado. Tomás, guiado por un contador de confianza que don Julián le presentó, entendió algo que jamás habría imaginado en el dinero: si no se usa con cabeza, se evapora como agua caliente. Por eso decidió una regla sencilla del tesoro: solo se utilizaría lo necesario para construir cimientos, no para lujos. Casa, educación, salud, seguridad. Lo demás, más adelante. El faro, mientras tanto, se convirtió en una especie de personaje principal en la historia de los Herrera. Los niños subían algunos fines de semana, ayudaban a limpiar el cristal, miraban el mar desde arriba. Alma decía que la torre torcía la cabeza para escuchar mejor las olas. Bruno sostenía que, en realidad, se inclinaba para mirar a los barcos que entraban de noche. Sofía, más seria, decía que el faro estaba cansado de estar solo, y por eso se acercaba un poco a la orilla. Don Julián seguía viviendo en la casona junto a la torre, pero ya no era el viejo distante que miraba a todos desde arriba. Empezó a bajar más al pueblo, a visitar a los Herrera, a cenar con ellos. Arroz y pescado, en platos desparejados, aceptando que la riqueza no es solo el tamaño de la casa, sino la cantidad de risas que caben en ella. Luis, el niño que había estado a un paso del abismo, se convirtió en una especie de hermano pequeño para los hijos de Tomás. Subía al faro con ellos, pero esta vez lejos del borde. Una noche de viento suave, mientras los niños jugaban cartas en la mesa y el faro giraba su luz con paciencia, Julián y Tomás se sentaron en la puerta de la casita del acantilado a mirar el mar. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo una vez?, preguntó el viejo, con voz ronca. No, respondió Tomás, que el dinero es como el mar. Si lo miras de lejos, impresiona. Si te metes sin saber nadar, te hunde. Pero si aprendes a usarlo, puede llevarte más lejos de lo que imaginaste. Tomás soltó una pequeña risa. Y mientras tanto, el faro mira todo desde aquí arriba, dijo. Exacto, asintió Julián. El faro no se mueve, pero ayuda a los otros a llegar a puerto. Eso quiero que seas tú con lo que hay en esa cámara, Herrera. No un barco de lujo, sino un faro para otros. Fue esa frase la que plantó la siguiente semilla. El tiempo, como el mar, no se detuvo por nadie. Los años pasaron. Sofía terminó la secundaria con notas altas, con ayuda de un par de piezas más del tesoro, una beca y mucho esfuerzo. Entró a la universidad en una ciudad costera cercana. Se fue con una maleta pequeña y el corazón apretado, prometiendo llamar cada fin de semana. Bruno se convirtió en uno de los mejores navegantes del equipo juvenil del estado, viajando a competencias que Tomás nunca
habría soñado pisar. Alma siguió dibujando, y sus cuadernos empezaron a llenarse también de caras, manos, escenas del puerto. Don Julián envejeció en silencio. Un invierno, la tos se volvió más fuerte, el bastón más necesario. Un día dejó de subir las escaleras del faro, otro día dejó de bajar al pueblo, y una tarde, simplemente, se quedó dormido en su sillón, frente a la ventana, y ya no despertó. El entierro fue sencillo y lleno de marineros, pescadores, viejas conocidas, que habían renegado de él, y ahora lloraban recordando favores que nunca habían pagado. Luis, con los ojos rojos, se aferraba a la mano de su madre. Tomás, con el corazón apretado, supo que acababa de perder a su benefactor, su jefe, su amigo, y de alguna manera, a un padre que nunca había tenido. Días después, el abogado de Julián leyó su testamento. No hubo herencias escandalosas. La casona, junto al faro, quedó a nombre de Luis y su madre. El resto de propiedades y capitales se repartieron entre instituciones de caridad, un pequeño fondo para becas en Bahía Escondida y otras causas. Héctor y Natalia, al enterarse de que no había tesoro oficial que reclamar, abandonaron el pueblo con más ruido que gloria, enfadados por recibir menos de lo que creían merecer. Alguno dijo que irían a pelear el testamento en la ciudad. A Tomás no le importó. Sabía que lo que ellos buscaban no estaba en papeles de abogados, sino bajo la torre inclinada, protegido por candado, silencio y una promesa. Lo que proteges con tu vida te protege a ti, recordó, mientras guardaba de nuevo la llave en su cajita metálica. Y yo no pienso traicionar eso. Con la muerte de Julián, algo cambió en Tomás. No bastaba con que su familia estuviera mejor. Sentía que tenía una deuda que iba más allá de sus propios hijos. Fue entonces cuando decidió usar una parte del tesoro para crear la Fundación Faro de San Gabriel. No era nada enorme al principio, un fondo pequeño, manejado por un contador y un par de vecinos de confianza, dedicado a ayudar a familias de pescadores en momentos de crisis. Cuando un bote se hundía y el dueño lo perdía todo, la fundación aportaba algo para la reparación o la compra de uno nuevo. Cuando un pescador quedaba enfermo o viudo, se daba un apoyo temporal para que los hijos no abandonaran la escuela. Cuando la tormenta golpeaba más fuerte de lo habitual, la fundación compraba comida y chalecos salvavidas para los que lo necesitaban. Nadie sabía exactamente de dónde salía el dinero. Solo sabían que, desde que Tomás se hizo cargo del faro, las cosas difíciles dolían un poco menos en Bahía Escondida. El faro torcido, el mismo que antes muchos veían como una ruina peligrosa o una reliquia nostálgica, se transformó en símbolo. Se contaba la historia a medias verdad y a medias leyenda de un hombre que había perdido todo en el mar y había encontrado bajo una torre inclinada no solo oro y plata, sino una manera de enderezar su vida y la de otros. Una tarde de verano, años después de aquella primera visita a la notaría, Tomás caminó de la mano de Alma, ya adolescente, por el camino que llevaba al faro. «Nunca lo enderezamos», dijo ella, mirando la torre que seguía levemente inclinada hacia el océano. «No», respondió Tomás, «y me alegro». «¿Por qué?», preguntó ella. Él se detuvo y contempló la silueta blanca recortada contra el cielo azul. «Porque si lo hubiéramos enderezado, sería como cualquier otro faro», explicó. «Así, torcido, nos recuerda que hubo un tiempo en que el peso de los secretos casi lo venció, y que en lugar de derribarlo, alguien decidió reforzar los cimientos». Alma sonrió, entendiendo más de lo que su padre decía. «¿Como tú?», murmuró. «Tú tampoco te enderezaste del todo después de la tormenta». Tomás se rió. «Supongo que no», admitió. «Me quedé un poco inclinado hacia tus hermanos, hacia ti, hacia el mar, pero aprendí a sostenerme». Subieron juntos. Desde la sala de la lámpara, el pueblo se veía más grande que antes. Había más casas, más luces, más botes. La fundación había ayudado a varios jóvenes
a estudiar. Sofía, convertida en bióloga, trabajaba en proyectos de conservación marina. Bruno entrenaba a niños en vela. Luis, el nieto de Julián, estudiaba ingeniería naval. Tomás apoyó las manos en el barandal y miró el mar, que había sido su verdugo y su maestro. ¿Sabes qué es lo más raro de todo?, preguntó. ¿Qué?, respondió Alma, que al final, lo que menos importa es cuánto oro había ahí abajo. Dijo, lo importante fue lo que hicimos con él. El faro no brilla por las monedas enterradas en su base, sino por la luz que lanza al mar. Ella se apoyó en su hombro. Entonces, dijo, lo que proteges con tu vida te protege a ti. Tomás pensó en Marta, en los años de hambre, en la mano de Luis, colgando del abismo, en la llave fría de la cámara, en la risa de sus hijos en la mesa. Sí, respondió, y si además compartes lo que tienes con los demás, esa protección se vuelve más grande que uno mismo. Allá abajo, las olas seguían golpeando las rocas. Como siempre, arriba, el faro torcido giró su luz una vez más, recordándole a todo barco perdido que incluso las cosas que no están completamente derechas pueden guiar el camino. Y así, en Bahía Escondida, la historia de Tomás Herrera, el pescador, que casi lo perdió todo, y ganó un faro lleno de secretos, quedó grabada no solo en las paredes de una torre inclinada, sino en las vidas que ayudó a enderezar. Porque al final, la verdadera riqueza no fue la cámara sellada, sino el corazón que decidió abrirla para algo más que sí mismo.